Bien, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y gracias a los que nos están viendo por internet. Tal como Pablo ha señalado, me toca hablar quizás de uno de los castillos más populares en el imaginario en España, pero en el imaginario del mundo, porque el Alcázar de Segovia, más allá de las numerosas restauraciones que ha sufrido y que por tanto lo que estamos viendo de época medieval no conserva realmente mucho, eso no impide que sea probablemente uno de los símbolos por antonomasia de los castillos españoles. Quiero recordaros que el Alcázar de Segovia se encuentra ubicado en ese altozano donde está el centro histórico de Segovia, en un extremo de ese altozano, en su extremo occidental, y que el propio acueducto de Segovia, que levantaron los romanos a comienzos del siglo II, abastecía de agua a este centro histórico, y el punto final del acueducto es donde se encuentra hoy el Alcázar. Por cierto, una singularidad, sabéis que el acueducto funcionó cayendo agua hasta 1973, pero es que posiblemente nunca dejó de llevar agua, porque quizás conozcáis a un destacadísimo divulgador en Internet, que es Isaac Moreno, que habla sobre todo de arquitectura romana. Con Isaac hemos debatido si el acueducto funcionó en época medieval. Funcionó. Uno de los pluses que el obispo de Segovia pone cuando tiene que rehacer su colegio de canónigos tras la Reconquista, a comienzos del 12, es que aparte de darles exenciones de todo tipo de cosas, les ofrecía la posibilidad de tener casa en las canonjías con agua corriente, que venía del acueducto. Entonces, eso era un lujo. Estamos hablando del año 1100 aproximadamente. No crees que hay muchos lugares del mundo que te digan, y en el contrato además, te aseguro que vas a tener agua corriente en casa. Pues bien, lo que estáis viendo en esta imagen del Alcázar de Segovia es el resultado de las sucesivas ampliaciones que se va a hacer a este castillo hasta básicamente la ampliación final de finales del 16. Y algo que tenéis que entender es que el castillo fue creciendo sobre estos barrancos que miran hacia el río Eresma y hacia el arroyo del Clamores. Y esta fachada en concreto, que es la que mira hacia el Eresma, es una fachada que, antes de lo que estáis viendo, el castillo estaba refranqueado respecto a esa pared. Entonces, lo que van a ir haciendo los sucesivos reyes de la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna es ir aterrazando esa pared que bajaba hacia el barranco, y de esa manera van a ir volcando el castillo sobre el barranco. Si por el contrario tuviéramos una imagen desde el otro lado, eso lo podéis ver sin dificultad, cuando vais desde la Veracruz a la estación de autobuses en Segovia, se puede ver el otro lado donde hay un montón de jardines escalonados, que son los que no aprovecharon estos reyes para ir haciendo avanzar el castillo sobre ese barranco del Clamores. Pero en este otro lado sí que lo van a hacer. Bueno, recordad que aquí puede haber una fortificación romana, que en la cimentación del actual Alcázar es posible que haya sillares de época romana, que indudablemente en el mundo islámico debió tener uso como fortificación, pero que en esencia lo que estamos viendo es el castillo que se va a construir desde el momento que se reconquista definitivamente esta parte de la península ibérica. Y esta parte de la península ibérica se reconquista definitivamente con la toma por parte de Alfonso VI de Toledo en 1085. Aquí hay que ser cuidadosos porque seguro que hemos visto muchos mapas del avance de la Reconquista, en qué momento llegar hasta la línea del Duero, en qué momento llegar hasta el sistema central, en qué momento llegar hasta el Tajo, lo sabemos por la conquista de Toledo. Pero en realidad el avance sobre el Duero, sobre el río Duero, no significa que esa frontera fuera una frontera segura, y mucho menos lo que había al sur del Duero. Entonces se genera, no vamos a decir una tierra de nadie, sería más una frontera peligrosa entre los valles del Duero y el del Tajo, que es donde se va a encontrar Segovia, entre otras ciudades, de modo que van a ir cambiando de manos durante aproximadamente 2 siglos. Entonces, en los siglos X-XI, este territorio entre el Duero y el Tajo va cambiando de manos, hasta que a partir de 1085, con la conquista de Toledo, definitivamente se consolida la ocupación cristiana al norte del sistema central, que no al sur, porque el espacio que queda del sistema central hacia el Valle del Tajo, aunque Toledo ya no va a caer nunca más en manos de los musulmanes, sí va a sufrir los ataques de los musulmanes. De modo que, una vez reconquistado de forma severa esta zona de Segovia, por tanto con Alfonso VI, a finales del siglo XI, es cuando ya se va a empezar a construir este castillo que conocemos hoy. Y esto nos tendría que llevar hacia una pregunta en cuestión, que es ¿por qué lo llamamos Alcázar? Porque es llamativo, todos sabemos que la palabra Alcázar viene del Alcázar árabe, el castillo, pero ¿por qué a Segovia se le queda el nombre de Alcázar y no es el único que se le queda el nombre de Alcázar? Hay otros alcázares que conservan el nombre
hasta la actualidad. De los que existen aún, los más famosos serían el de Toledo y el de Sevilla. Sabéis que antes del Palacio Real de Oriente en Madrid también había otro palacio que era el Alcázar de Madrid. Y probablemente ese término de alcázar vinculado al castillo de Segovia, ya digo alcázar y no castillo, tiene que ver precisamente con la conquista de Toledo. Porque cuando ocupan Toledo están recuperando la que había sido la capital del reino hispano-godo. Habéis de pensar que esa conquista de 1085 debió ser revolucionaria para toda la cristiandad occidental. Es la primera vez que los cristianos son capaces de derrotar a los musulmanes, no una pequeña reyerta, sino ocupando una de las grandes ciudades de la época preislámica. Están ocupando la capital del que había sido el reino más importante del Mediterráneo occidental. Habéis de pensar que cuando Rodrigo es derrotado, ya sabéis que no es la batalla de Guadalete, ya quedó demostrado que la batalla fue al pie de los montes Traductinos, muy lejos de Tarifa. Si no lo sabéis, podéis buscar los artículos que ha publicado José Sotochica al respecto, que además ha sido capaz de establecer incluso dónde está el campo de batalla, dónde está la laguna de la Janda, por el río Almodóvar y demás, que es donde fue derrotado Rodrigo. Pues bueno, cuando Rodrigo es derrotado, los musulmanes están derrotando a la otra gran potencia cristiana del Mediterráneo. En Oriente estaba el Imperio Bizantino y en el Occidente estaba el Reino Hispano-Godo. Y es algo que hay que entender, porque incluso cuando vemos el famoso Palacio del Desierto en Jordania, Casa de Alhambra, donde los califas omeyas pintan a los grandes reyes derrotados por los califas omeyas, ahí está el emperador de Bizancio, ahí está el rey de los persas, y ahí está el rey Rodrigo. O sea, han decidido que entre los grandes derrotados estaba Rodrigo. O sea, esta gente tenía clarísimo que haber ocupado el reino hispano-godo había supuesto un triunfo notabilísimo. De modo que recuperar Toledo para Alfonso VI fue una medalla notable, pero para la cristiandad occidental fue espectacular. Es más, yo apuesto, recordad que inmediatamente Alfonso va a poner como obispo de Toledo a un cluniacense, a un borgoñón que se ha traído con su esposa Constanza, Bernardo de Aurillac. Bernardo de Aurillac partirá pronto a visitar a los papas de Roma y se va a juntar con Urbano II, que es el que declara la cruzada. Posiblemente Urbano II declara la cruzada diciendo, oye, que de repente no están bien. Estos chicos en España han recuperado Toledo, pues nosotros podemos lanzarnos a hacer aventuras militares tan interesantes como esas. Con esto lo que quiero contaros es que recuperar Toledo fue fundamental para la construcción de esta monarquía hispana encabezada por Alfonso VI de León. Como al conquistar Toledo, están ocupando esa capital y en esa capital la sede de los reyes de Toledo es el Alcázar, los reyes cristianos van a asumir el prestigio de esos edificios y las sedes donde vivan los reyes serán alcázares. Entonces, claro, cuando uno piensa, pues es verdad, porque en el Alcázar de Segovia van a vivir unos cuantos reyes a lo largo de la historia, en el Alcázar de Toledo van a vivir unos cuantos reyes, incluyendo el emperador Carlos V, en el Alcázar de Madrid van a vivir unos cuantos reyes, empezando por Felipe II, cuando decide trasladar la capital a Madrid, y en el Alcázar de Sevilla van a venir unos cuantos reyes. O sea que sí hay un vínculo directo entre el término Alcázar y residencia de los reyes. Eso es lo que podría explicar por qué decidieron llamarle Alcázar al de Segovia y no se quedó sencillamente con el término de Castilla. Pues bueno, en ese Alcázar de Segovia, entre las estructuras más antiguas que conservamos de ese momento inicial, ya hemos dicho que va a ser comenzado a ser reconstruido posiblemente ya por Alfonso VI, es de un siglo después, de finales del siglo XII, cuando ya reina Alfonso VIII, ya como rey de Castilla. Entonces, es probable que Alfonso VIII sea quien va a construir parte de esta torre que estáis viendo aquí. Entonces, en esta torre hay una serie de elementos muy significativos. Primero vamos a poder ver la cornisa superior con esas bolas isabelinas. Después, aquí en la fotografía no se llega a apreciar, pero en directo se ve muy bien que hay un quiebre vertical. Pues la torre de Alfonso VIII vendría el quiebre vertical hacia ese sector y después la ampliación hacia un lado y el recrecimiento de varios niveles, incluyendo los garitones superiores, ya se van a hacer en el siglo XV, en los tiempos de Juan II. De modo que en esa torre tendríamos una de las estructuras más antiguas del Alcázar de Segovia. Y en esa torre tenemos un par de ventanas geminadas, esta que podéis ver aquí y otra que se queda en el lateral. Tradicionalmente se ha considerado que esas ventanas geminadas, que podríamos llamar mudéjares, porque en este caso están imitando claramente soluciones andalusíes, son del propio Alfonso VIII, de estos finales del siglo XII, quizás comienzos del XIII. Sin embargo, hemos de recordar qué es el mudéjar.
porque todos tenemos claro qué es el mudéjar, la utilización del arte andalusí en territorio cristiano, no necesariamente hecho por artesanos mudéjares, por musulmanes que viven en territorio cristiano. Ese arte mudéjar lo pueden construir también artesanos cristianos, si bien es cierto que, curiosamente, incurre en Alcázar, lo mejor del arte mudéjar suelen hacerlo arquitectos musulmanes. Entonces, el mudéjar, sobre todo, es un arte desarrollado muy especialmente. Antes de la fecha que voy a daros es difícil encontrarlo, pero a lo mejor estamos viendo un mudéjar donde no lo hay, por los reyes Alfonso XI y su hijo Pedro I el Cruel. Ellos son los que sí van a apostar claramente por el mudéjar. En el caso de Pedro I no tenemos duda. En el caso de Alfonso XI, que ya tiene cierta querencia por lo que estaban haciendo los nazaríes en Granada, empieza a colocar aquí y allá en algunas de sus construcciones o construcciones hechas en su tiempo por sus nobles, algunos elementos propios de la Andalusí, como los arcos túmidos, estos ojivales de herradura, pero es que Pedro I, él quiere vivir no en arte mudéjar, él quiere vivir en arquitectura andalusí. Pensad que es Pedro I el que reconstruye los alcázares de Sevilla. O sea, cuando vosotros visitáis los alcázares, pues encontráis esa maravillosa arquitectura andalusí, no es de los musulmanes, es de los cristianos de los tiempos de Pedro I. Incluso aquí hay un viaje muy interesante, porque sabéis que en ese momento el emir de Granada fue depuesto, se refugia con Pedro I en Sevilla, se hace acompañar de sus arquitectos de Alhambra, se interrumpe la obra, los arquitectos empiezan a innovar, no solo los alcázares de Sevilla, para no tener que bajar hasta Andalucía, podéis ir al norte, en Santa Clara en Tordesillas, que es otro de los palacios que hace Pedro I. También hay soluciones que llamamos mudéjares, que pueden estar realizadas por estos alarifes que tenía el emir de Granada. Y cuando el emir de Granada recupera su puesto en Granada, los arquitectos regresan con él a la Alhambra e incorporan en la Alhambra elementos que han desarrollado los alcázares de Sevilla. Es un viaje muy interesante donde ellos traen algunas ideas de Granada, llegan a Sevilla, las modifican, vuelven a Granada y se llevan las ideas modificadas de Sevilla, para que veáis que hay una continua invención. Pues bien, sabemos que en 1360 Pedro I viene a Segovia a celebrar la boda de uno de sus hermanos y habilita el Alcázar para esa celebración. Esas ventanas podrían ser de Pedro I, de 1360. Además, sería una ventana de poder muy significativa. Pensad con la torre recortada y hasta el nivel de la cornisa de las bolas que quedaría esa ventana que estaría marcando una especie de balcón de prestigio hacia la pequeña plaza que habría por delante del Alcázar. Entonces, eso puede ser más de Pedro I que de Enrique VIII. Y retengamos esta idea que os estoy contando del mudéjar. Mudéjar como una decisión política, pero primero quería ser un hombre de arte andalusí porque quería tener el poder que tenían los emires de Granada. Esto de Pedro I tendrá que andar negociando con los contrapoderes medievales, y sus señores nobles, que si las cortes, que si el poder eclesiástico, con lo bien que se lo pasaba el sultán de Granada, cuya voluntad era absoluta. Entonces es lo que hubiera deseado tener Pedro I. Pues bueno, a partir de ahí vamos a entender cómo funciona, de modo que la entrada de la torre la tenemos aquí. Para acceder hacia el patio de armas entramos por una puerta en L, lo cual está muy bien, es una buena forma de asegurarse que defendemos correctamente el edificio. Y lo que sabemos que se ha construido en primer lugar es esa habitación número 1, probablemente con las habitaciones 2 y 6. Estaríamos ante una solución espacial que ya puede ser de los tiempos, a lo mejor no de Alfonso VIII, pero sí de Alfonso X, por tanto a mediados del XIII, propias, de nuevo, del mundo andalusí, de la gran habitación con las alanías en los extremos, con pequeñas alcobas en los extremos. Hemos de pensar que el ingreso a esa sala sería por donde se hace en la actualidad, solo que en la actualidad, con el recorrido que hacen para los turistas, se pierde lo de las alanías, porque en ese palacio, cuando se amplió, y veremos ahora la ampliación, se pasaría directamente del número 1 al número 4. Al contrario, como nos hacen hoy, que nos hacen dar la vuelta del 1 al 2, luego al 3, al 4, al 5, al 6. Entonces, claro, uno se pierde diciendo habitación grande, habitación pequeña, pequeña, grande, pequeña, pequeña, ¿esto qué es? En realidad no. Se entraba en la que se llama Sala del Palacio Viejo, que es la 1, que daban las alanías a los extremos, lo mismo que podéis ver en los alcázares de Sevilla, si queréis verlo, porque funciona de la misma forma. Luego se pasaría a la habitación 4, dejando las alanías en los extremos. Bueno, ese sería ese salón viejo, y a partir de ahí, como os contaba antes, la fachada de número 4 es la que estábamos viendo en la fotografía sobre el Valle del Eresma, ¿de acuerdo? La que hemos podido tomar desde la Veracruz o desde Zabarramala. Entonces, esos números 3, 4, 5, 7 son las ampliaciones que hace Enrique IV ya a mediados del siglo XV, aterrazando el barranco del Eresma. Entonces, ese barranco que venía accidentado, lo que hace es que coloca un muro, lo levanta hasta la altura del Alcázar, lo rellena y puede ir ampliando.
Entonces tendríamos un primer patio de armas con los números 1, 2 y 6. En el lado opuesto, en el 11, volveríamos a tener el sistema de las dos alanías, una nueva torre en medio y un segundo patio. Y sobre esa estructura inicial, como os comentaba, es donde Enrique IV va a ir ampliando este palacio al desdoblar en la sala del Palacio Viejo hacia ese número 4. Recordad que esto está muy modificado, fruto del incendio de 1862, que comentaré después, y del uso actual para los turistas. Lo interesante está en que estamos viendo esa tendencia de soluciones andalusíes, que en el caso de Enrique IV va a llegar todavía más lejos. En principio, el Alcázar, como digo, tiene una primera reforma importante con Pedro I, cuando abre las ventanas. Pedro I, sabéis que va a morir a manos de su hermanastro Enrique II. Después llegarán estos Trastámara a gobernar. Y para reunificar las dos ramas, la rama bastarda de los Trastámara más la que venía de la Casa de Borgoña, que era Pedro I, pues Enrique III se casará con una nieta de Pedro I, Catalina de Lancaster. Es interesantísimo porque cuando muere Enrique III, el hijo de Enrique III y Catalina de Lancaster, Juan II, el padre de Enrique IV de Isabel la Católica, es un niño, y Catalina de Lancaster se lo trae a Alcázar. Considera que es un buen sitio para proteger al niño. Esto no es inhabitual, cada vez que tenemos un rey niño, siempre hay un regente que busca un buen castillo donde poder salvar la vida del rey niño, y en este caso se lo traen aquí. Y sabemos que Catalina de Lancaster empieza a hacer algunas reformas. Y Catalina de Lancaster, estamos hablando de 1405, 8, 10, puede que haga alguna de las reformas en estas salas del 2 y del 6, sobre todo en la del 2, donde empieza a colocar artesonados de tradición mudéjar. Bueno, puede ser un mensaje clarísimo de estoy haciendo lo mismo que mi abuelo había hecho en los alcázares de Sevilla. Vosotros, Trastámara, que sois unas canallas, que os quitasteis el trono, pues os habéis ido por otros derroteros, yo quiero hacer un guiño a ese pasado. Porque en estos tiempos, y va a ocurrir sobre todo con Juan II, las fórmulas mudéjares, Juan II las va a abandonar. Este gusto por el mundo andalusí no es lo que domina en la corte de Juan II. Juan II se va a dejar llevar por otras modas, que están llegando desde el Ducado de Borgoña, ese gótico recargado que nos vamos a encontrar hasta comienzos del siglo XVI. Entonces, el ejemplo máximo ya es muy posterior, San Juan de los Reyes en Toledo, los Reyes Católicos, donde tenemos las soluciones góticas que conocéis todos, los arcos ojivales, las bóvedas de crucería, pero todo muy recargado, todo muy decorado. Eso es lo que le gustaba a Juan II. Entonces Juan II se va a ir alejando de estas soluciones que tenemos aquí en el mundo andalusí. Eso lo podéis ver muy bien, hay un ejemplo muy bonito en el sagrario de la Catedral de Palencia. Entonces, si no lo conocéis, la Catedral de Palencia, la gran desconocida, ¿no? La villa desconocida, si tenéis ocasión de ir a ver Palencia, el sagrario es espectacular, es de los tipos de Juan II, y son estas soluciones muy recargadas que vienen con modas que traen arquitectos borgoñones. Sería una larga historia comentar qué hacen estos arquitectos borgoñones dando vuelta por Castilla, pero se mezcla todo, porque estos arquitectos borgoñones han trabajado para un duque de Borgoña, han tenido que salir por partes de allí cuando los duques de Borgoña han sido derrotados por los franceses, se han protegido en la corte del Papa Luna, de Benedicto XII, y Benedicto XII es el tío abuelo de Álvaro de Luna, el condestable de Juan II. Entonces, cuando se pone el Papa Luna, Álvaro Luna se trae a los artistas del Papa a Castilla, y por eso llegan borgoñones y se pueden hacer estas cosas. Pues bueno, todas estas tradiciones, como decía, del gótico tardío que no están en la Alcázar de Segovia, se van a cambiar, quiero volver atrás, esperad un momento, se van a cambiar cuando Enrique IV comienza a desdoblar el Alcázar por esos números, la nueva sala, que es la sala número 4, coloca las salanías 3 y 5, rehabilita la sala número 7, que es la sala de los reyes, la vamos a ver dentro de un momento, y aquí Enrique IV se vuelve mudéjar, pero a lo bestia. Igual que había hecho su tatarabuelo Pedro I, que decidió abandonar el arte cristiano y apostar claramente por el arte andalusí, pues eso lo va a hacer Enrique IV en Alcázar de Segovia. Decide ser mudéjar, decide romper por completo con las tradiciones que venían de ese mundo borgoñón que tanto habían gustado a su padre Juan II y apuntarse a las viejas modas que ya Pedro I había querido hacer de ese mudéjar. Interesantísimo, porque muerto Enrique IV se acaba el mudéjar. Ya está. Los reyes católicos no van a querer hacer ese arte mudéjar. Y vuelvo al caso de San Juan de los Reyes. No sé si habéis tenido ocasión de visitar San Juan de los Reyes en Toledo, que es un edificio gótico tardío, muy recargado, donde en el claustro, en el segundo nivel, supuestamente los reyes católicos, hay una armadura mudéjar. Entonces podéis decir, lo que está contando Alberto es mentira, porque San Juan de los Reyes, el gran edificio de los reyes católicos,
y Juan Guas puso una armadura mudéjar. Es una armadura inventada en el siglo XIX. Es el restaurador del siglo XIX quien se inventa la armadura a finales del XIX, la pone mudéjar, le queda preciosa, pero no es mudéjar. Los reyes católicos no habían puesto eso. Pues bueno, Enrique IV se viene a Segovia, en Segovia quiere establecer su corte, quiere establecer una corte de un monarca autoritario, más un Enrique IV, porque un hombre con un gobierno débil, que estuvieron todo el tiempo molestando desde sus propios nobles con Pacheco a la cabeza hasta su hermanastra Isabel, que al final consigue la bendición de los Mendoza. Entonces vuelve aquella vieja idea del tatarabuelo Pedro I, qué bueno sería si yo tuviera el poder que tenían los sultanes de Granada, y se pone a hacer estos edificios mudéjares. Y lo hace en Segovia, y quería salir del Alcázar, porque fue un hombre profundamente enamorado de Segovia y que hizo muchas cosas por Segovia. Entonces es muy fácil pasear por Segovia y encontrarse a Enrique IV por todas partes. Esto es el actual Museo de Arte Contemporáneo. Esto fue un pequeño palacio urbano que se hizo construir Enrique IV, porque tenía el Alcázar como espacio de aparato para recibir los visitantes más destacados, pero el día a día en Segovia quería vivirlo en este palacete. Esto está detrás de la iglesia de San Martín, cuando subís por la calle Real, por si no le ponéis ubicación. Pero es que va a ser también el que establezca la ceca para la acuñación de moneda en Segovia, que después, un siglo más tarde, aprovechará ese conocimiento técnico Felipe II para construir la Casa de la Moneda, que en la actualidad ha sido ya restaurada y es un centro de interpretación realmente precioso. No sé si habéis tenido ocasión de visitar la Casa de la Moneda de Segovia, tal como está hoy, pero realmente está muy interesante. Pues Enrique IV les puso ya ceca. Pero es que Enrique IV fue el que hizo las caceras reales para que pudieran mejorar los regadíos de las huertas que rodean Segovia. La parte más interesante de la cacera real está en el barrio de San Lorenzo. O sea, vosotros llegáis a Segovia, vais por la avenida del Acueducto, los de siempre sabéis que se llama Fernández de la Adreda, pero cambia el nombre. Bien. Entonces, si cruzáis el Acueducto hacia abajo, llegáis a San Lorenzo, ahí están las caceras reales que va a hacer Enrique IV. E incluso la catedral, que estaba delante del Alcázar de Segovia, en un espacio que se había quedado pequeño la catedral y sobre todo los canónigos, Enrique IV comenzó a comprar solares donde hoy está la Plaza Mayor y donde está la catedral. Sabéis que la catedral va a ser demolida después de la revuelta de los comuneros, porque los comuneros desde la catedral habían atacado al Alcázar donde estaban las tropas del emperador, de Carlos V. Entonces, cuando se acaban las revueltas comuneros, Carlos decide que quiere desmontar la catedral, que la van a trasladar a su actual ubicación en la Plaza Mayor, aprovechando parte de los solares que ya Enrique IV había empezado a comprar para ese traslado que él ya pensaba en la catedral. Y por supuesto el Parral, que es el gran monasterio que él hubiera querido que fuera Panteón de Reyes, que también tenemos en Segovia. Todo esto seguro que lo conocéis, porque conoceréis bien Segovia, o si no conocéis las caceras reales o la Casa de la Moneda, que es lo más extraño, una buena ocasión para ir. Por cierto, sabéis que en el Parral están los últimos 6 monjes jerónimos del mundo. El día que se nos mueran estos 6, no se extingue la orden, porque según la Iglesia Católica, una orden se extingue 100 años después de que se haya muerto el último miembro de la orden, pero al menos se va a poner muy difícil. Supongo que si hay algún voluntario en la sala que quiera revivificar a la orden de los jerónimos, porque el más joven debe tener ya como unos 66, 67 años, o sea que todavía aguantan, pero ya digo, si hay voluntarios, sois bienvenidos al Parral. Pues bien, esa es la razón por la que Enrique IV se enamoró de Segovia, para que veáis que la intervención de Enrique IV en Alcázar es fundamental, pero se comprende dentro de una apuesta mayor por esa ciudad. Y a partir de ahí, lo que va a suceder es que en ese Alcázar de Enrique IV ya no va a haber modificaciones en los espacios, no se va a agrandar. Lo que va a ocurrir es que van a ir haciendo sucesivas reformas con el paso del tiempo. Entonces, cuando Felipe II se va a casar con su última esposa, con Ana de Austria, la que era su sobrina, sabéis que cuando Enrique II es llamado por su padre, Enrique II adolescente, cuando se ha quedado viudo de María de Portugal, su primera esposa, y entonces su padre le hace ir a los Países Bajos para que conozca sus dos territorios, se queda como regente en Castilla su hermana María y su primo Maximiliano, el futuro emperador Maximiliano II. En Castilla nace Ana, en Cigales, en Valladolid. Cuando Felipe II vuelve a España, ya para quedarse a reinar aquí, se despidió de su hermana y de su cuñado y de su sobrina. Pues esa bebé volvería 30 años después para casarse con él. Pues bueno, en el momento que se casa, hacen una reordenación del castillo, lo adecúan, se lo encargan a Gaspar de Vega, más el patio de armas actual, que ya es de finales del 16 de Francisco de Mora. Pero lo interesante está en que en un momento dado, a mediados del siglo XVIII, en 1654,
se instala en el Alcázar la Escuela de Artillería del Cuerpo de Artillería de Ingenieros Artilleros del Ejército de España. Van a estar allí y en 1862, en una de las habitaciones del Alcázar que utilizaba el jefe de estudios de la Escuela de Artillería, al parecer se le va el fuego de la chimenea, aquello se desmanda y se quema el Alcázar. Y en ese incendio del Alcázar se destruyen la mayor parte de las cubiertas y buena parte de la decoración de los muros. No los muros, porque los muros eran los buenos muros de piedra, eso no se va a caer, pero sí se van a destruir la mayor parte de las cubiertas. Por cierto, en la reforma de Gaspar de Vega para la boda con Ana de Austria es cuando ponen los tejados de pizarra, estos que son tan conocidos. Pues bien, se quema el Alcázar y desde finales del 19 hasta la actualidad el Alcázar ha sido restaurado, por no decir reconstruido. Yo no os he puesto imágenes, os he ido contando que si la ampliación de Enrique IV, que si su abuela Catalina de Lancaster había hecho una armadura y otro, y no las he puesto a propósito porque todas son fruto de las reconstrucciones contemporáneas. Entonces, nada de lo que estáis viendo aquí es original de la época medieval. Tuvieron la suerte de contar con la colección de dibujos que había hecho Abrial, un exquisito pintor y dibujante en 1832, y a partir de ahí las pueden reconstruir, pero todo lo que estáis viendo son reconstrucciones. Reconstrucciones que se ajustan a lo que existía originalmente. En el caso de la Sala de los Reyes, que es una de las que amplió Enrique IV, se ha reconstruido tal cual la había terminado de colocar Felipe II, porque sabéis que Enrique IV coloca a todos los reyes de España desde Don Pelayo hasta él. Obviamente, no sabía quién vendría después. Felipe II no. Felipe II colocó todos los reyes, hasta los reyes católicos, incluyendo a las reinas propietarias, porque Enrique IV se había olvidado colocar a las señoras, pero Felipe II sí las incluye. Entonces, con Felipe II no solamente está Isabel la Católica, obviamente, sino que también está Doña Urraca, está la reina Berenguela y creo que también está incluso la reina Juana, ¿vale? Para que veáis que esta reivindicación de la figura femenina no es una cosa del siglo XXI, hay que explicárselo, hay que contar historia a nuestros jóvenes para decir, no, no, la figura femenina ya la reivindicaba Felipe II en el siglo XVI. Pero como os digo, todas estas armaduras son fruto de la reconstrucción. Yo conozco a algunos de los arquitectos que han hecho las reconstrucciones y que siguen vivos, afortunadamente, y además se ponen en buena salud. O sea, que no estamos hablando de reconstrucciones de hace 1000 años, ¿de acuerdo? En algún caso, uno de los que ha hecho una de las reconstrucciones con Merino de Cáceres, Santiago Hernán, visitando con él, me decía, pues mira, yo allí tuve que poner la tabla de esta manera. O sea, me han explicado cómo han ido poniendo las tablas de estas armaduras. En la actualidad, el Alcázar de Segovia cumple tres funciones. Por un lado, están los espacios habilitados para los turistas, que son ese Palacio Viejo y las ampliaciones de Enrique IV, incluyendo una gran cantidad de armas y armaduras, porque en un momento dado se convirtió en depósito de armas, el Alcázar de Segovia, se caían aquí armas y armaduras. Cuando se pasaron de moda las armas y armaduras, nadie se olvidó de recuperarlas, ni de tirarse a la basura, ni de fundirlas, de modo que cuando llegamos al artilleros dicen, oye, mira, qué colección de armas tenemos de época medieval. Entonces, es realmente muy hermosa. Por otro lado, en la otra parte, en la parte sur del patio de armas, los artilleros han colocado un pequeño museo de la Escuela de Artillería. Y en el segundo nivel hay un archivo histórico militar donde en principio están contenidos todos los expedientes de los militares españoles de forma histórica. Entonces, si buscáis algún militar del siglo XVI y XVIII, están en la Alcázar de Segovia, sus expedientes, ¿vale? Incluyendo, que es alguna de las investigaciones que yo he hecho, los militares que cumplieron sus funciones en América. Entonces, en la Caza de Segovia tenéis expedientes militares de capitanes generales en América o de ingenieros militares trabajando en América. Entonces, claro, hoy sabemos que son veintitantas repúblicas distintas, pero hubo un tiempo en que era el mismo país, de modo que guardaban todos los papelitos juntos. Pues bueno, a pesar de eso, de estos tres elementos que son clave en la vida del Alcázar, indudablemente, y como ya señalaba Pablo al principio, si hay algo que ha hecho mundialmente famoso al Alcázar de Segovia es que es el castillo de Disney. Entonces, durante años se debatió si era o no era el castillo de Disney, hasta que la factoría Disney públicamente anunció un día, es cierto, cuando Walt Disney decidió hacer el castillo de fantasía para sus películas, el castillo que eligió fue el Alcázar de Segovia. Pues bueno, agradezcámosle a Disney que ha colocado el Alcázar de Segovia como el castillo más famoso en el mundo entero, porque además, si hay algo maravilloso, yo invito a que lo hagáis, yo lo he hecho alguna vez, es si vais con niños a Segovia, niños que por supuesto no tienen por qué conocer la historia ni nada por el estilo, y en lugar de enseñarles el Alcázar, vais directamente hasta la Veracruz, bajando por la Casa de la Moneda, para que así no se encuentren en el Alcázar de la Vista. Cuando lleguéis a la Veracruz, aparcáis detrás de la Veracruz
os lleváis caminando, porque justo cuando se pasa la Veracruz, se ve la plaza. Entonces, cuando a un niño le dices, y ahora vas a ver el castillo de Blancanieves, es absolutamente maravillosa la cara de esos niños, porque claro, se asoman y es real. O sea, todo lo demás puede ser fantasía, puede ser invenciones, puede ser creatividad, pero el castillo de Disney existe y está en serio. Muchas gracias. Buenas tardes.